Ministerio de Educación, Dirección General de Educación Extraescolar, Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA. Bienvenido y bienvenida a tu clase de matemáticas. En esta cápsula aprenderás a realizar multiplicaciones y divisiones con números racionales y a aplicar correctamente la jerarquía de operaciones en distintos ejercicios. ¿Sabías que cuando calculas el precio de varios productos o repartes una cantidad entre varias personas, estás usando operaciones con números racionales? Por ejemplo, si compras 3 barras de chocolate que cuestan 3/4 de quetzal cada una, ¿cuánto pagarás en total? O si tienes 2 panes y los divides entre 4 personas, ¿cuánto le corresponde a cada una? En ambas situaciones, aplicas multiplicación o división de números racionales. Antes de continuar, piensa, ¿qué ocurre cuando multiplicamos 2 fracciones menores que 1? ¿El resultado será mayor o menor? Presta atención a la siguiente explicación. Un número racional o los números racionales son aquellos que se pueden expresar como una fracción, es decir, como una razón entre dos números enteros que podrían ser presentados de la siguiente manera, como 1/2, 3/4, menos 5/6. También es válido decir como un punto decimal, como 0.75, siempre y cuando no hayan más números a la par del 75, es decir, será un punto decimal exacto. También es válido decir que son presentados como números enteros, como el 2 o el -3, tomando en cuenta la explicación que dimos de las fracciones aparentes. Todos estos son números racionales. Ahora hablemos de la multiplicación. La multiplicación se hace en forma directa, el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Es decir, numerador con numerador serían 8 en este caso, y denominador con denominador serían 15. No se puede simplificar más, así que la respuesta sería simplemente 8/5. En esta otra operación tenemos -5 multiplicado por 2 debería dar -10, y 8 por 4 son 32. Se puede simplificar sacándole mitad y eso daría -5/16. Lo interesante con la multiplicación de fracciones es que cuando se multiplica por el recíproco o por su inverso, el resultado va a ser 1. Si se dan cuenta, aquí es 3 dividido entre 4 y aquí es 4 dividido entre 3. Entonces, si lo multiplicamos, nos va a dar un número 1 como resultado. Yo multiplico el de arriba con el de arriba, debería dar 12. El de abajo con el de abajo también da 12, y al dividir 12 dividido entre 12, el resultado es 1. Aquí es similar, si se dan cuenta, están a mano cambiada, 2 dividido entre 7 y 7 dividido entre 2. Al multiplicar esas fracciones me va a dar un 14, y abajo también me da 14, y 14 dividido entre 14 es igual a 1. Eso es lo que indica esa parte de la explicación de esta sesión, que cuando se multiplica por su inverso, el resultado tiene que ser 1. La división tiene 3 formas de trabajarlas. Voy a explicar las 3 con las mismas 2 fracciones. ¿Por qué no las cambio? Porque quiero demostrar que los 3 métodos nos llevan a la misma respuesta. Por ejemplo, con su permiso, vamos a utilizar el color rojo para enfatizar cómo hay que hacer. Multiplicamos el de arriba con el de abajo y va para arriba, y ahora cambiar con el color verde el de abajo con el de arriba y va para abajo. Veamos los resultados. Si damos la línea roja, -2 por 7 son -14, y 5 por 4 son 20. Se simplifica, sacamos la mitad de los dos, debería ser -7 décimos. Vamos a repetir la misma acción, ahora solo con un color. Hicimos 5 por 9 son 45, y multiplico 8 por 3 son 24. Ahora aquí quiero detenerme porque quiero explicarles algo que explicamos en la sesión pasada. ¿Qué pasa cuando la fracción es impropia? Bueno, cuando la fracción es impropia, en realidad se convierte en una división, la cual vamos a solucionar de la siguiente manera. Se lee 45 dividido entre 24. Da a 1, colocamos el 24 y nos sobran 21. Este 1 va a ser nuestro número entero, si se recuerdan la sesión pasada. Ese va a ser el numerador y el 24 va a terminar siendo el denominador.
Entonces decir 45 dividido entre 24 se resume a decir un entero se hace más grande, 21 24avos. Se convierte en un número mixto. Así que repito, el cociente es el entero, el residuo es el numerador y el denominador es el número 24. Para cuando tengamos la respuesta en las siguientes, ya vamos a saber que es un entero 21 24avos. Este es el método de multiplicar en forma cruzada la división. Puedo transformar esta división en una multiplicación. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a dejar de base la primera parte, no la voy a cambiar, menos 2 quintos, y ahora voy a cambiar ese signo de división, lo vamos a cambiar por el signo de multiplicación, un puntito. Al hacerlo así, vamos a poner el inverso, el 4 va hacia abajo y el 7 va hacia arriba. Entonces sería 7 para arriba y 4 hacia abajo. Multiplicamos, menos 2 por 7 son menos 14 y 5 por 4 son 20. Lo mismo que teníamos hace un rato, solo que trabajé la operación de otra manera. ¿Cómo lo hicimos? Repito, ese segundo método, la primera parte la hoja intacta, 5 octavos se queda igual, cambia el signo de división, lo voy a cambiar por el signo de multiplicación, y al hacerlo vamos a cambiar de posición los valores de la segunda fracción, el 9 va hacia arriba y el 3 va hacia abajo. Y ahora sí, volvemos a multiplicar, 5 por 9 son 45 y 8 por 3 son 24. De esa cuenta dijimos de que queda un entero 21 24avos. Ese es el método de transformar la división por multiplicación. Este método se conoce como el método de fracción sobre fracción. Algunos lo han llamado de manera curiosa como el método del sándwichito, porque parece un sándwich. El nombre correcto es fracción sobre fracción. ¿Cómo se aplica? Multiplicamos los extremos, es decir, las orillas, que sería menos 2 por 7 son menos 14. Los extremos, es decir, las partes de las orillas utilizamos para colocar el numerador, y el denominador va a salir de multiplicar las partes medias, que serían el 4 y el 3. Perdón, el 5 y el 4. 5 por 4 son 20. Ahora sí simplificamos y nos vuelve a quedar lo mismo, menos 7 décimos. Vamos al siguiente, la misma historia, repetimos. Los extremos serían 5 por 9 son 45, y ahí en medio sería 8 por 3 son 24. Ya hemos explicado que eso queda como respuesta un entero 21 24avos. Ahora apliquemos los principios de fracciones para solucionar una serie de problemas, en este caso de la vida real. Dice el problema: si un litro de jugo se reparte en 5 vasos iguales, cada vaso tiene obviamente un quinto de un litro, y si cada vaso se llena hasta 2/3, ¿cuánto jugo se usó en total? Bien, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, como dice aquí, es una fracción, y hablando del jugo, cuánto jugo el litro de jugo es un quinto. Cada vaso representa un quinto, y en cada vaso se utiliza 2/3 de ese vaso. Por lo tanto, vamos a ver cuánto jugo se puede utilizar. Es una multiplicación, y es en este caso como hemos aprendido en forma directa. Multiplicamos 2 por 1 son 2, y en el caso de los denominadores 5 por 3 son 15. Nos daría 2 quinceavos. Esto lo tenemos que multiplicar por la cantidad de vasos que son. Como hemos leído aquí, son 5 vasos. Esto es lo que aplica del jugo. Serían 5 vasos. ¿Cómo multiplicamos este 5, que es un número entero, por una fracción? Simplemente agregamos el 1 abajo, convirtiendo el 5 en una fracción, y multiplicamos directo. 2 por 5 son 10, partido 15 por 1. En este caso sería 10 quinceavos. Si lo podemos simplificar sacándole la quinta parte, ¿cuántos 5 caben en un 10? Caben 2, y en un 15 caben 3. De esa cuenta podemos concluir
que se usan 2/3 de litro del jugo que se está utilizando. Esa sería entonces nuestra respuesta para este problema. Hoy hemos aprendido a trabajar con fracciones en multiplicación y división. Ahora que conoces las reglas para multiplicar y dividir números racionales, veamos cómo se combinan con la jerarquía de operaciones. El orden correcto para resolver operaciones es 1. Paréntesis. 2. Potencias y raíces. 3. Multiplicación y división, de izquierda a derecha. 4. Suma y resta, de izquierda a derecha. Ejemplo: 2/3 más 1/2 por 3/4. Primero se resuelve la multiplicación. 1/2 por 3/4 es igual a 3/8. Luego la suma. 2/3 más 3/8 es igual a 16/24, más 9/24 igual a 25/24, que es igual a 1 entero y 1/24. Otro ejemplo práctico. Si preparas 2,5 litros de limonada y usas solo 2/3 de la mezcla, ¿cuánto usaste? Convierte 2 y 1/2 a fracción impropia. 2 y 1/2 es igual a 5/2. Como usaste 2/3 de la mezcla, multiplica. 5/2 por 2/3 es igual a 10/6. Simplifica el resultado. 10/6 es igual a 5/3, que es igual a 1 y 2/3 de litro. Reflexiona. ¿Qué pasa si olvidas el orden de las operaciones? ¿Cómo puedes comprobar si tu resultado es razonable? En esta cápsula aprendiste a realizar multiplicaciones y divisiones con números racionales y a aplicar correctamente la jerarquía de operaciones en distintos ejercicios. ¡Hasta pronto! Ministerio de Educación, Dirección General de Educación Extraescolar, Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA.